Hola, ¿cómo están? Vamos a realizar una fuente de corriente constante que puede tener muchos usos. Uno de ellos es cargar algunas pilas, algunas baterías. Otro puede ser para probar unos diodos Zeners. Y bueno, como para complementar alguna fuente de alimentación que estemos realizando o tener el módulo por separado. En este caso vamos a realizarla utilizando un transistor BD136 de tipo PNP. Las fuentes de corriente constante deben trabajar con la carga sobre el colector del transistor, porque es allí donde el transistor presenta mayor impedancia y va a cumplir un equivalente tipo Norton. Resistencias. ¿Qué resistencias necesitamos? Bueno, vamos a necesitar resistencias muchas. Si empezamos a buscar por potencia y demás, vamos a estar un ratito largo. Tomemos res y después cuando necesitemos el encapsulado lo cambiamos. Vamos a necesitar una resistencia para emisor. La resistencia de emisor puede ser necesario conmutarla. Vamos a necesitar algún elemento que nos fije la polarización de entrada, por lo tanto vamos a polarizar un Zener y esto va a ser la salida, pero bien podríamos para la salida dejar la posibilidad de que también quede una pequeña resistencia para usarla como sensor. Ahora ajustamos los valores que necesitamos para esto. Vamos con ground. Esto lo necesitan tener sí o sí en el dispositivo. Por ahora prevemos que vamos a tener ese ground. Vamos a tener una alimentación y hay una conexión de salida, pero no necesariamente la tenemos que estar utilizando así. Bueno, vamos a poner una bornerita acá de salida. Después, si necesitamos más, lo incluimos. El Zener. El Zener vamos a utilizar un 1N47 32 de 4,7 volt, 53 mA. Está bien. Lo vamos a colocar de este lado para que polarice a todo este dispositivo. Esto va a tener entonces el siguiente conexionado. La polarización del transistor se va a hacer en forma fija. La malla de entrada que va a estar cubierta acá por estos elementos la voy a fijar con 4,7 volt. 0,7 aproximadamente que tiene esta juntura nos va a dejar 4 volt sobre esta resistencia. Y para polarizar el Zener tenemos que tener en cuenta que dependiendo de qué corriente máxima vamos a hacer pasar por acá, HFE-BCB menos es la corriente que necesitamos en la base, más unos 10 mA mínimos que van a circular por el Zener. Es decir que por esta resistencia vas a tener que atravesar esta corriente dividido HFE más 10 mA mínimos que necesitemos por el Zener. Entonces vamos a fijar valores. Pongamos que la corriente que queremos de colector máxima sea de 500 mA. Ahí. Bien. Teniendo esto y teniendo un HFE de este transistor que debemos buscar en la hoja de datos, podemos considerar algo típico, un mínimo, un máximo, algo típico entre 100 y 150 este transistor. Estimaríamos que la corriente de base sería la I de base máxima, ¿no? Aproximadamente la tendríamos en esos 500 mA dividido el HFE, que dijimos que iba a estar en 100. Por lo tanto, me van a estar quedando unos 5 mA sobre la base. Si son 5 mA sobre la base y 10 mA, esta resistencia tiene que drenar 15. Bueno, ¿cuál es la tensión sobre esta resistencia para calcularla? Podemos poner 10, 15, 20 para tener un margen, no mucho para no estar disipando innecesariamente. Vamos a establecer una tensión de entrada típica que pueda estar en... Si acaba de estar cayendo una tensión y el transistor no puede estar saturado, hay al menos algún volt acá y al menos algún volt también entre colector emisor del transistor
que van a caer y que recién vamos a tener disponible sobre la batería. Unos 12 menos unos 2 o 3 volt, estarían disponibles unos 9 volt para cargar una batería de 9. Si queremos cargar una batería de 12, tendríamos que elevar esta alimentación a 15. Bien, pongamos 15 en esa alimentación, pero vamos a tener en cuenta de que esto no genera una bornera. Vamos a tener que agregar una bornera para que, digamos, aparezca después físicamente, porque acá solamente estaría entrando para la simulación. Entonces, esa bornera la tomamos como una bornera de la familia de SIL, o sea, de los que son single inline, ese single inline SIL. Aquí una bornerita de 2 contactos, ponemos una bornera de 2 contactos. Esa bornera de 2 contactos tendría el terminal A más B, el otro terminal lo tendría masa, y ya, para que no nos genere problema, vemos que está excluida de la simulación, o sea que solamente sirve para el PCB. Necesitaríamos, para cargar la batería, otra bornera, que es para conectar, o para medir el Zener, es una bornera de salida. Y también tendríamos que tener en cuenta que vamos a medir indirectamente la corriente, o sea que vamos acá a colocar un voltímetro y con eso vamos a medir y dividir por esta resistencia para censar la corriente. Esta resistencia puede ser de un valor bastante bajo, puede ser de 10 ohm. Y ahora tenemos que empezar a ver los elementos. Acá dijimos que si ponemos 15 y 4,7 están bajando acá, y un poco más de 10 volt sobre esta resistencia, y esta resistencia teniendo 10, y algo de volt, dividido los 15 o 20 miliamperes que le hagamos circular. Si dividimos por 20 miliamperes, vamos a estar teniendo 500 ohm. Esta resistencia de 470 ohm, tenemos que tener en cuenta que le va a estar circulando a la misma una corriente de 20 miliamperes. Son 0.02 por 0.02, esto es la corriente al cuadrado, por 470, tenemos 188 miliwatts. Es decir que acá, para no estar tan justos con una resistencia de 1/4, vamos a poner en esta resistencia una potencia de medio watt. El Zener va a estar con un Zener de 1/4 de watt, alcanza, porque ya no van a caer 10 volt como acá. Prácticamente la corriente es levemente menor y va a estar cayendo unos 4,7 volt. Ahora, para que con 4,7 menos 0,7, 4 volt que haya acá, tenga los 500 miliamperes de salida, 4 sobre 0,5 amperes, 4 volts sobre 0,5 amperes, es la resistencia que tengo que poner acá. Son 8 ohms. Es decir que acá la resistencia mínima que vamos a estar poniendo puede ser de 8,2, puede ser de 9,1. No llegar exactamente a 500 miliamperes no va a ser un crimen, así que vamos a poner una resistencia mínima acá de 10 ohms. Y esta resistencia entonces la vamos a preparar para que drene 50 miliamperes, o sea que esta ya va a ser de 100 ohm. Y vamos a estar, por opción, conectar esta o esta resistencia. Esto lo vamos a borrar. Le vamos a poner una resistencia más. Esto se está diseñando al vuelo, se dieron cuenta, ¿no? Va a tener un mínimo de 100, pero va a tener un ajuste con un pote, con un preset, pot-hg. Ese preset, que yo lo tengo armado acá como para un montaje horizontal, lo vamos a colocar de esta manera. Ahí. Como una resistencia variable cuyo valor va a estar en un K, con lo cual la corriente ahora máxima sería de 5 miliamperes. Para probar algún LED de los más chiquitos. 5 si está al máximo. Si quisiéramos más resistencia, menos corriente, la agregamos, pero si vamos a trabajar con menos corriente, aconsejo usar un transistor un poco más chico
y no usar una gama tan variable acá. Entonces, acá necesitaría conmutar estos elementos. Podría dejar esto permanentemente. O sea que el ajuste de esto podría quedar en 1100 al máximo. Y si le conecto en paralelo esto, van a ser en lugar de 100, 99, 98. Y si después le pongo en paralelo esto, van a ser 9,9, 9,8. Así que vamos a buscar un jumper que es bastante económico. ¿Quieren poner un dip switch? Pónganlo. Un jumper así, de 2 posiciones. Ahí está perfecto. Ese jumper, entonces, el punto medio del jumper va a estar conectándome o este paralelo o me voy a estar conectando este paralelo de resistencia. Depende de que pulsemos en uno o en otro lado. El ajuste, si conecto acá, prácticamente son 10 ohm en paralelo con una resistencia que es 10 veces más alta y otra que es 100 veces más alta. Así que, o a lo sumo están estas dos en paralelo. Así que esto puede bajar a esos 9 u 8 ohm que queríamos nosotros para los 500 mA. Tenemos que entender que estos 500 mA, cuando caigan por una resistencia de 10 ohm, van a producir acá 5 volt de caída. Es decir que sobre estos 10 ohm, los 5 volt de caída me estarían dejando, y 5 que están cayendo acá, me estaría dejando una tensión más baja de este lado, con lo cual si necesitáramos más tensión vamos a tener que levantar esto y tenemos algún margen con esta como para poder aumentar la tensión a 20 o 25 volt. Bueno, si ustedes necesitan un cargador muy ajustado lo calculan, este sería el procedimiento. Bien, vamos a tener en la práctica una batería acá, si está descargada va a tener una tensión más baja y a medida que se cargue va asumiendo una tensión más alta, pero la corriente va a estar fijada por este elemento. Si ustedes esto lo ponen en corto, la corriente no varía porque va a estar fijada por la polarización de la malla de entrada, no por la carga que tenga el transistor. Eso va a ser cierto mientras que la tensión entre colector y emisor no baje a niveles de saturación del transistor, que es donde se le cae el HFE y deja de ser el transistor como fuente de corriente. Es decir que yo me tomo un margen que no baje de 1,5 volt o 2 volt esta tensión, porque el transistor ya a 0,7 va a estar saturado, pero a 1 volt, 1,2 volt no va a tener el mismo HFE y va a tener algún problemita. Bueno, después hay que calcular la disipación de este transistor, ¿no? Bien, esta fuente que tenemos nosotros, si acá yo le hiciera un corto a esto, simulando que puse una batería en corto, y de este lado conectara un voltímetro. Vamos a poner también un voltímetro para ver acá la tensión que estamos teniendo. Bueno, si hiciéramos esto y hacemos funcionar todo el circuito en la polarización, acá tenemos 4,16, porque está asumiendo el transistor con unos 0,60 y pico, 0,68 casi. Está dando unos 0,09, lo cual 0,09 dividido 10 me daría 9 mA. El circuito se está cerrando, ojo que esto no está conectado, el circuito se está cerrando a través de lo que queda de este pote, la resistencia. Si yo empiezo a variar el pote, empezamos a ver acá, en la medida que yo aumente el valor del pote, me va cayendo la tensión, con lo cual la corriente acá también me va cayendo. Esto sería lo que nosotros haríamos en una mesa de trabajo. Si quisiéramos medir acá en el Proteus la corriente, no hay ningún conflicto. Vamos a la punta de medición corriente. Esa punta de medición corriente va a estar alineada de cualquier forma. Ustedes busquen que esté alineada de acuerdo al dispositivo, y donde aparece la X, ven ahí que aparece la X, ahí pulsan y va a estar orientada. Esto, si quieren, es Q1 colector, sería la I y C de Q1. Si quieren ponerle nombre, bueno, fíjense que acá me está marcando 0,07 volt dividido 10, me daría 7 milivolt, y la corriente acá está de 7 mA. Si yo voy cambiando acá la resistencia, la voy bajando, esa corriente va aumentando, también la tensión que tengo acá,
Es decir que estoy en el orden de los miliamperes que yo quería de variación. Obviamente si aumento y aumento y aumento el valor de esta resistencia, voy bajando a 5 miliamperes o menos el valor de corriente. Pero si yo esta corriente, en lugar de 6, vamos a dejarlo en un valor fijo, 8,1 miliamperes. Si yo en lugar de 8,1 miliamperes quiero una corriente mayor, bueno, el jumper tendría que conectarlo en este lado o en este lado. Entonces, si yo el jumper lo conecto a donde estoy, pasé a una corriente, porque ahora es estos 4 que no están divididos por los 100 y la mitad del pote de 1K o el 40% del pote de 1K. Son estos 4 que están cayendo fundamentalmente sobre 10 que tienen paralelo a eso. Así que estos 10 que se convierten en unos 9 y pico, 4 dividido eso me está dando 397 miliamperes de caída, o sea que estamos cerca de los 500 que dijimos que teníamos. Si queremos tener en lugar de 500 otro valor, la conexión esta, volvemos a pulsar acá y vamos a estar conectando esta resistencia de 100, con lo cual bajó esto a unos 48,2 miliamperes. 48,2 miliamperes, estamos acá en 0,48 dividido 10, me estaría dando la corriente en 0,048 de amperes, que son, a ver si esto lo quieren, lo podemos poner ahora momentáneamente, lo ponemos en milivolt. Al ponerlo en milivolt, prácticamente es esto dividido 10 los miliamperes que tengo. 482 milivolt dividido 10 me da los 48,2 miliamperes que tengo acá. ¿Tá? Entonces, con este jumper y con este ajuste fino va a seguir funcionando. Con respecto a esto, va a ser un muy buen ajuste fino, un bastante buen ajuste fino. Fíjense que cada vez que pulso me está marcando acá variaciones en el último dígito. Y obviamente si lo vamos teniendo de este lado la conexión, este ajuste va a resultar demasiado fino, ya no tendríamos que poner la escala del multímetro porque nos pasamos en milivolt. Así que bueno, a tener en cuenta eso para no estar quemando instrumento, ¿no? Bien, esta sería nuestra fuente de corriente como para poder insertar acá batería. Obviamente que acá lo puse en corto, porque si tengo una batería que está mal y está en corto, no me tiene que quemar esto, me va a indicar que no habría tensión. Lo que seguiría es hacer un circuito que detecte la tensión de la batería y después haga el corte automático sobre la fuente. Bueno, eso lo dejamos para un segundo paso. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a diseñar el PCB para todo esto.